no creo que vaya a haber mucha gente por ahí que quiera discutirme cuando digo que la década de 1990 fue una de las peores en la historia de Cadillac. Su reputación, imagen, la calidad de sus productos fue terrible. Los ejecutivos lo sabían y por eso se plantearon como objetivo en el nuevo siglo tomar la marca Cadillac y llevarla a niveles originales, cuando era tecnológicamente avanzada, poderosos, efectivos, una imagen, una reputación muy elevada. Y para ello decidieron crear e implementar una nueva filosofía, arte y ciencia. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su versión más extrema. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Cadillac CT5V Blackwing 2025. Vamos a ver. La serie D de Cadillac para mí es muy especial. Primero porque apareció el mismo año que yo empecé en la industria automotriz. Así que fue uno de los primeros carros con mucho poder que tuve oportunidad de probar. El XLR-V, por ejemplo, era una nave, parecía un Transformer. El CTS, Cadillac comenzó a experimentar con ellos, pero no lo hacía solo poniéndole chapas o asientos o llantas, no, porque competían y ganaban, ganaban, no era así nomás, pero tú veías el esfuerzo del equipo de diseñadores, ingenieros, con la determinación de poder hacerlo. Y obviamente los recursos ilimitados de General Motors ayudan, pero esa fue la etapa en que cambió Cadillac. Esa es la etapa que empezó a regresar a sus orígenes. Tecnología punta, el diseño exquisito y deseado por aquellas personas que realmente quieren proyectar una buena imagen. Otra de las razones por la que la serie D apareció, Cadillac reconoció que había perdido el atractivo en la década de los 90. Fueron jóvenes en esa época y ya para el nuevo siglo ya tenían capacidad de compra de carro, ni siquiera estaban considerando Cadillac. Entendieron que tenían que apuntar a un público joven, nuevo, y es por eso que también desarrollaron a la serie B y causó tremenda impresión cuando lo hicieron en el 2004. ¿Saben dónde fue que apareció y realmente hubo un impacto en la sociedad? The Matrix, la famosa película de Keanu Reeves. Ahí apareció el CTS-V por primera vez. Y ya a partir de ese momento, el reto para Cadillac era llevar gente nueva a los concesionarios con la disposición para probar sus vehículos. Una vez que se sentaban en los carros y los manejaban, ya estaba sellado. Porque como les digo, no era solo una cuestión de imagen, de fuera, por dentro. El manejo, buenísimo. Su motor es este, el LT4. Es un V8, 6.2 litros supercargado. Puede producir 668 caballos de potencia. Esos son 498 kilovatios a 6.500 revoluciones. 659 libras-pie o 893 newtonmetros a 3.600 revoluciones. Ratio de compresión 10:1. En cuanto a su consumo, entre 13 y 21 millas por galón. Esos son entre 5.53 y 8.93 kilómetros por litro o entre 21.73 y 13.45 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que su tanque de gasolina puede alojar hasta 17.4 galones o 66 litros, debería darnos un rango o autonomía de 226 o 365 millas. Esos son entre 362 y 585 kilómetros. Existen dos opciones para transmisión, la manual de 6 velocidades o una automática de 10 velocidades. Este carro puede pesar hasta 4.142 libras. Esos son 1.879 kilos. De 0 a 60 en 3.5 segundos. Velocidad máxima limitada a 209 millas por hora. Esos son 336 kilómetros por hora. Una enorme barra estabilizadora aquí entre las torretas. Aluminio expuesto, el emblema V. Es enorme. Esto nos demuestra que una de las prioridades en este carro fue su maniobrabilidad. A primera impresión, el sonido de este motor LT4 es alucinante. Son sensaciones, emociones que ya no encontramos en los vehículos modernos, que uno de alguna manera se va olvidando. Y por eso me ven sonriendo tanto. No solo este gran motor supercargado, V8, tracción posterior, transmisión manual. Seguimos trabajando en el arte, aunque ya este debería ser el último de los Cadillac V con estas prestaciones analógicas. Porque acuérdense de algo, Cadillac está a punto de lanzar al mercado un hiperauto basado en el prototipo con el que compite en la serie de Le Mans, híbrido. Otra cosa, con el equipo de Andretti van a participar en la Fórmula 1. ¿Qué tipo de carros corren en la Fórmula 1? Híbridos, electrificados. Así que esta es una gran alternativa. Va a desaparecer, sin duda. Tiene un ancho de 80.3 pulgadas o 2.04 metros. Altura,
56.6 pulgadas o 1,44 m. Por el frente, empezando por arriba, efectivamente, cámaras de video, sensores. Este tiene disponible el sistema Super Cruise en cualquiera de las versiones del CT5, no solo el Blackwing. Su capó muy bien esculpido, pero no exagerado. Fíjense en estas líneas, una muy sutil en el centro que apunta hacia el emblema y otras dos que definen la dinámica, el flujo de aire. No lo han exagerado, no es necesario. Aquí, clase y potencia, arte y ciencia. Llegamos hasta la parrilla. Han mantenido la forma clásica de Cadillac. Si se dan cuenta, la forma del emblema está reflejado en la misma parrilla. La parte baja es una extensión totalmente funcional. Las texturas también inspiradas en el emblema de Cadillac. Enormes túneles de aire, totalmente funcionales. En la parte posterior encontramos intercambiadores de calor. Esta forma, esta especie de boomerang, queda súper bien. Las cuchillas afiladas, así como el alerón aquí en la parte baja, esta extensión de fibra de carbono. El paquete de fibra de carbono es un opcional de $5.000. Ojo. Tenemos cámara de video al centro. El sistema de iluminación me encanta. Están utilizando este tratamiento tipo cascada combinado con estos elementos horizontales. En el centro, entre ellos, tenemos 2 unidades de proyección, cubos de hielo. La decoración está increíble. De noche se aprecia muy bien. Debajo de tenemos esta especie de túnel, pero está bloqueado. Esto me ha decepcionado un poco. Deberían hacerlo o funcional o póngale un poquito de iluminación o algo. Para lo que sí ha servido es para disimular el sensor. Su parte posterior. El espacio está impresionante. Este asiento, el delantero, está en la posición en que yo conduzco. Sin embargo, tengo por lo menos 5 dedos de distancia entre mis rodillas y estas espectaculares asientos delanteros, fibra de carbono expuesta, el emblema V-Series aquí atrás. Tenemos espacio debajo del asiento para poner los pies. Está impresionante. El espacio entre la cabeza y el techo, tengo medio dedo de distancia. Yo mido 1,80 m, bien sentado, así que todos los que ocupen los asientos en este carro van a andar cómodos. Bueno, y el del centro aquí atrás no tanto, pero la mayoría sí. Tremendo túnel que separa a los ocupantes posteriores. Bueno, tenemos el cardán que transfiere la potencia del motor hacia las ruedas posteriores, así que hay un sacrificio ahí. Los materiales, plástico con cierto colchón, la fibra de carbono, este es un opcional de $5.000. Cuero liso, las costuras, cuero alcántara, buenísimo. Tengo algo de apoyo lateral en los asientos posteriores, no mucho, yo esperaba un poquito más. Lo que sí, han revestido de buenos materiales en los extremos. Es decir, la conexión entre la puerta y los asientos están acolchados. El apoyabrazos central, paralelo al piso, es relativamente corto. Sistema de iluminación, no tenemos un puerto USB, tenemos un tomacorriente redondo, vents de aire acondicionado, no podemos ajustar la intensidad ni la temperatura. Largo total 195.9 pulgadas o 4.98 metros. Distancia entre ejes 116 pulgadas o 2.95 metros. Por un lado, empezando por el eje delantero, al frente tenemos ruedas de 19 pulgadas forrados con neumáticos 275/35. Estos son los Michelin Pilot Sport 4S. Su sistema de frenos desarrollado por Brembo. Esta es la primera vez en la historia de Cadillac que están utilizando tecnología carbono-cerámica. Al frente, 15.67 pulgadas por 1.42. Esos son 398 milímetros por 36. Por cierto, antes de que me preguntes, ¿y este color? Este es uno de los 3 colores nuevos para este año. Este se llama Typhoon. Una de las formas de diferenciar al Blackwing de las versiones regulares es a través de esta chapa, este emblema ubicado en la parte posterior. Debajo de vamos a encontrar túneles de aire totalmente funcionales. La función de esto es extraer el aire caliente debajo del capó. No le han puesto tomas de aire en la parte superior del capó para no romper con el diseño. Clase. Y si prestas atención, el captador de luz y esta línea sirven como guía que estabilizan el aire hacia la parte posterior. Eficiencia aerodinámica es su mejor expresión. Los espejos exteriores son largos, delgados, traen cámaras de 360 grados, direccionales. El mismo color exterior del vehículo. Se ven muy lindos. Y está instalado directamente en la base del pilar A. Tiene forma de cuchilla. Flujo de aire importantísimo. El greenhouse, como ven, no tiene nada de cromo. Es totalmente oscurecido, incluyendo el pilar B. Llegamos a la parte posterior y vamos a encontrar este tratamiento. Es medio raro. Es una extensión para darle un poquito más de longitud al greenhouse y darle ese tratamiento tipo coupé. El side seal también es totalmente funcional, exclusivo para esta versión Blackwing. Las manijas mantienen el color exterior del vehículo, tienen el pequeño emblema de Cadillac ahí, también lo habíamos visto en el Escalade, y su propio sistema de iluminación. Una de las líneas que definen muy bien el perfil de este carro es la que empieza en la parte superior del faro delantero y continúa por todo el lado
y conecta con los faros posteriores. Las ruedas posteriores también son las forjadas de aleación de aluminio de 19 pulgadas, pero en este caso están forrados con neumáticos 305/30. Y en cuanto al sistema de frenos, los rotores, también carbonocerámicos, son un poco más pequeños. 14.7 pulgadas por 1.1. Esos son 373.5 milímetros por 28. Vamos a empezar por la llave. Es la misma llave que hemos visto antes. La única diferencia que veo es el azul que tiene esta unidad, que es el mismo color de los calipers. Fuera de eso tenemos los pestillos, abrir la cajuela, botón de pánico. Entramos y como ven, las manijas están iluminadas. Llegamos al interior, la integración muy bien realizada, los materiales que estamos encontrando están buenos, es plástico, sin embargo tiene colchón, fibra de carbono en esta unidad, hace que se vea especial. Miren la integración con el cobertor para el altavoz del sistema de audio AKG, que por cierto tiene 16 altavoces. Las costuras, los contrastes de colores, muy bien realizados. Cadillac, la verdad que ha hecho un gran trabajo últimamente. Tenemos 2 memorias para el asiento del piloto. Es la misma botonería que habíamos visto en el Escalade y en los otros productos de Cadillac. Están muy buenos. Tenemos un botón para abrir la cajuela, espacios útiles. Vamos a ver si realmente funcionan. Sí. Y las cosas van bien aseguradas. Lo primero que sorprende en este carro es la enorme pantalla digital, 33 pulgadas, y como podemos ver están muy bien integradas la pantalla de instrumentos e infoentretenimiento. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí al lado derecho de la columna de dirección. Esta pantalla me recuerda muchísimo a la que habíamos visto en la última generación del Escalade, y lo digo por la subpantalla que tenemos al lado izquierdo, donde podemos controlar la información que va a presentar en el panel de instrumentos. Muy bien realizada, es muy intuitiva, no toma mucho tiempo acostumbrarse a ella. Las diferentes alternativas como presentan la información frente al conductor están directamente ligadas con los modos de manejo. Y tenemos Tour, Sport, Track, Snow Ice y el personalizado. Aquí podemos controlar las diferentes variables, aprovechamos para verlas: volante, suspensión, la sensación de frenado y el sonido del motor. Nos los dan visualmente aquí a la derecha también. Este es el PTM, el sistema PTM, y lo podemos controlar también a través de este rotor. Es el Performance Traction Management y nos están dando diferentes opciones. Es como decir, tenemos diferentes modos de manejo para el sistema de control de tracción. Podemos ir desde seco, deportivo, Race 1, Race 2. Entonces tenemos opciones. Me gusta cómo visualmente te está diciendo qué tanto te va a dejar el sistema colear antes de intervenir. Muy visual, como pueden ver, y es algo que creo que vale la pena destacar. No hay que leer mucho manual y esto es muy intuitivo. Otra forma para poder acceder a los controles dinámicos del vehículo es a través del botón V que tenemos al lado izquierdo en el volante. Una vez que lo presionamos, salen nuevamente las variables y podemos controlar exactamente a qué nivel queremos cada una de estas variables. Aprovecho para mostrar ese volante. Grueso, no tan ancho. En cuestiones de diámetro no le han puesto parte baja plana. Lo que sí le han puesto es el número serial junto a la V. Fibra de carbono, los 2 controles que había mencionado antes, y luego tenemos las aspas horizontales donde vemos los botones para el sistema de control de tracción, calefacción en el volante. Tenemos la grandiosa transmisión manual de 6 velocidades Tremec. Tenemos la opción de una automática de 10 velocidades. Ahí sí viene con paletas que giran con el volante, pero en este caso tenemos transmisión manual y yo estoy encantado por ello. Podemos ajustar la posición del volante vertical, telescópicamente. Tenemos la rayita roja en la parte superior, muy racing. Tenemos el heads up display. Este también lo podemos controlar a través del menú que tenemos aquí al lado izquierdo. Nos dan varias opciones: la normal, Tour, Sport, con el tacómetro horizontal, y Track. Me encanta cómo no solo lo han integrado, sino es ahora más curva, apuntando hacia el piloto. La prioridad es el piloto, es delgada. Aquí atrás tiene el emblema de Cadillac. La forma en que te recibe este carro de noche es una cosa especial. Eso pone en evidencia el afán de los ingenieros y diseñadores de este vehículo para destacar de la competencia, y realmente lo hace. Tenemos aquí un slot para la tarjeta de memoria porque tenemos el sistema que graba tus vueltas en el circuito. No solo eso, pero las analiza. Freno de emergencia, los pedales metálicos incluyen un pedal muerto, la separación entre ellos está muy buena. Podemos hacer punta y taco fácilmente. Ya hemos hablado sobre la pantalla
de infoentretenimiento tenemos capacidad para Wi-Fi, tenemos también Apple CarPlay, Android Auto. Aquí tenemos acceso al PDR, el recorder que había mencionado, donde tenemos las diferentes opciones para medir cómo lo estás haciendo. Te da la opción de coaching, tú eliges en qué circuito estás, obviamente la base de datos está incluida. Otra cosa que esta unidad que tenemos ahora no trae es el sistema Super Cruise, pero está disponible, más de los materiales que habíamos visto alrededor. La integración entre los diferentes elementos en la consola están muy bien realizados. Me recuerda un poco la forma del emblema de Cadillac. Como podemos ver, tenemos estos botones para controlar el sistema de aire acondicionado, más botones en la parte baja para controlar los otros sistemas como la calefacción, enfriadores para los asientos, los sensores para estacionamiento, luz de emergencia, cámaras de 360 grados, que como pueden ver, no le han puesto el color exterior del vehículo. Nos están dando opciones para poder configurarla, eso siempre es bienvenido. Otro poco más abajo tenemos el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. La palanca se siente bien. Un botón para controlar el sistema Rev Match, y una cosa que me gusta mucho y demuestra el carácter de este carro cuando tomaron la decisión de diseñarlo es que cuando lo enciendes el sistema Rev Match no se activa automáticamente, tienes que elegirlo. Botón para control de tracción, el botón para controlar los modos de manejo, un espacio aquí donde podríamos poner la llave quizás, espacios útiles para llevar vasos, tazas, si funciona, más fibra de carbono. El apoyabrazo central es relativamente corto, asimétrico. Una vez lo abrimos tenemos un poquito de espacio útil, puerto USB del tipo A, tipo C, un tomacorriente redondo. Estos asientos están espectaculares, no solo se ven increíbles, sino se sienten muy bien. Son exclusivos, ¿ven? Para Blackwing. Aquí vemos la chapita que lo diferencia. Tiene cuero liso, perforado, las costuras, es relativamente rígido. Los apoyos laterales también son un poco rígidos, así que hay que tener en consideración esto para quienes están considerando comprar este carro. El apoyacabezas, como ven, es una sola unidad. Fibra de carbono, son más rígidos, son más livianos. Tenemos controles eléctricos para controlar la posición y los ajustes lumbares, tanto para el piloto como para el copiloto. Aquí podemos ver la integración entre los paneles, más fibra de carbono al frente del copiloto. La guantera es bastante amplia. El espejo central no tiene marco, pero no está conectado a una cámara de video. Otra cosa, este carro no tiene techo solar, así que máxima rigidez torsional. Por otro lado, está recubierto por este cuero alcántara, se siente muy bien, y como pueden ver, tiene este diseño tipo domo. Esto está pensado en maximizar el espacio para las cabezas de los ocupantes delanteros, porque vas a llevar tu casco, porque este es un carro pensado para llevarlo al circuito. El sistema de iluminación dentro de la cabina trae LEDs. El tapasol, también recubierto por el mismo cuero, trae su propio sistema de iluminación con LEDs. Vamos a ver si se amplía. No es muy grande. Sí, sí se puede ampliar. En el modo más tranquilo se deja sentir. Segunda marcha, ya estamos como empuja. Y la sensación que aporta un motor súper cargado no termina de empujarte todo el tiempo. Es tan lineal la aceleración que de alguna manera asusta un poco, pero al mismo tiempo no te agarra desprevenido. La cantidad de tracción que ofrecen estos neumáticos y el sistema de suspensión magnético hace un extraordinario trabajo copiando las imperfecciones en la pista. Es una tecnología que Cadillac viene implementando hace ya varios años, se adapta muy bien a los modos de manejo y a las condiciones que estás enfrentando. El carro entiende perfectamente qué es lo que estás tratando de hacer, qué quieres hacer, y te da lo que necesitas, teniendo clara la limitación de tu capacidad. Qué bien actúan estos frenos. No es sorpresa, la tecnología carbonocerámica está hace tiempo. El único problema es el costo. Estos cuestan $9,000 adicionales. Si vale la pena, no estoy seguro, ¿saben? Para la pista, yo creo que no. Primero porque vas a tener que cambiarlos y te van a costar $9,000 adicionales, un poco menos quizás reemplazarlos. Pero la retroalimentación que el sistema de frenos carbonocerámico le da al conductor no es tan sensible o detallada como siento yo con el otro sistema de frenos metálico. Ahora, de que funcionan mejor, sin duda. Detiene el auto en menor tiempo, en menor distancia. Así que depende de tus prioridades. Si ¿valen los $9,000? Para algunos seguro que sí. Para mí, no sé.
Creo que no. Su parte posterior, empezando por arriba, enorme antena tipo aleta dorsal. La luz de freno horizontal disimulada detrás de parabrisas posterior, que por cierto no es tan grande y está inclinado. Veremos si es que han sacrificado un poco de funcionalidad, de visión desde dentro. Llegando hasta la compuerta posterior muy bien alineada con el parabrisas, vemos esta enorme ala de fibra de carbono, totalmente funcional para este carro. Recordemos, este carro anda más de 330 km por hora, necesita estar plantado sobre la pista y no solo eso, pero transferir de forma efectiva la fuerza desde las ruedas posteriores hasta la pista. Así que la fuerza aerodinámica es indispensable. En el centro, el emblema de Cadillac y no muy disimulada la cámara de video posterior. Tenemos esta línea oscura, no hay cromo salvo las chapas. Llegamos a los extremos y encontramos las unidades de iluminación, muy del estilo que habíamos visto al frente, es decir, cascada y forma horizontal. Se ven extraordinarias. Que yo veo la forma de Cadillac en todas partes. Mira esto, la forma del emblema de Cadillac la veo hasta en la cajuela. Fíjate, simbología por todas partes. Bajando un poco, el paragolpes bastante limpio, tenemos sensores y llegando abajo encontramos 4 terminales de tubo de escape, 2 a cada lado. En el centro tenemos el difusor funcional. La luz de reversa ubicado aquí abajo. No es mi favorita, a mí me parece un poco peligroso eso. En cuanto a su espacio de carga. Su espacio de carga. Detrás de la segunda banca de asientos. 337 litros, esos son 11.9 pies cúbicos. Vemos los detalles. Debajo del piso encontramos kit de reparación porque este carro no trae rueda de repuesto. Al lado izquierdo, la batería. Distribución de peso ideal. Un compartimento secreto, ahí es donde encontramos la caja de fusibles. Al lado derecho, un espacio adicional para llevar algunas cosas sueltas. Podemos plegar la segunda banca, pero el paso hacia allá es súper limitado. Bueno, estamos en el tráfico de Miami, claro, y viernes por la tarde, imagínense. Así que creo que vamos a dormirnos un rato, vamos a esperar que baje un poco el tráfico y vamos a salir en la noche. Los veo un ratito. Ya es de noche en Miami, la ciudad está un poco más tranquila, así que podemos salir un poco más relajados a sentir a este CT5V Blackwing. Y desde ya, la primera impresión, el ambiente dentro de la cabina está increíble. No está totalmente saturado, al contrario, hay un montón de información, un montón de fuentes de luz, sin embargo, no se siente que lo tengo encima, no distrae, es un tono tenue. Y al mismo tiempo, la información que tengo al frente ahora mismo es bastante clara. La velocidad grande, el tacómetro a la izquierda, es la información que necesito en este momento. La iluminación hacia afuera, también la luz es muy clara. Tenemos luces altas automáticas. La visibilidad desde dentro de la cabina es muy buena. A pesar de que los espejos laterales son delgados, los puntos ciegos son mínimos. Así como el espejo central no está conectado a una cámara de video, sin embargo, es preciso. Un ambiente tenue. Me gusta mucho, sobre todo alineado con el nombre Blackwing, un vehículo que inicialmente se siente emocionante desde el momento en que lo enciendes. Para quienes no saben, Cadillac viene compitiendo en una de las mayores series de carreras aquí en los Estados Unidos, en las 24 horas de Daytona. De hecho, este carro fue inaugurado, exhibido por primera vez durante las 24 horas de Daytona y sirve como pace car. Ese es el nivel de compromiso que tiene. Y obviamente tienen el equipo oficial de Cadillac compitiendo en esas series de endurance. Así que la tecnología no le falta, experiencia no le falta, motivación no le falta. Ahorita lo tenemos en el modo más tranquilo. Yo creo que ya toca ponerlo tono más arriba. Ponerlo en el modo Sport. Cambia la configuración que tenemos al frente, la información un poco más clara en el sentido de las revoluciones, la velocidad del motor y la velocidad en que estamos ahora. Sigue siendo minimalista, no están abusando de la información. Una de las cosas que me gusta mucho en este carro, y la verdad que me encanta tener un vehículo V8 supercargado, tracción posterior, manual. Este tipo de combinación es casi inexistente ya. De hecho, ninguno de sus competidores directos realmente ofrece lo que este carro está ofreciendo. Así que, literalmente, si lo vemos en el sentido técnico, no tiene un competidor directo en el mercado. Las marchas son bastante precisas. El juego que tenemos con la palanca son cambios cortos. Este sonido. Cómo empuja. El sonido es
es un tono interesante porque no llega a ser totalmente brutal. Una vez que lo aceleras con un poco más de determinación es cuando el sonido ya se comienza a escuchar un poco más fuerte, un poco más agresivo. Uf. Tenemos la opción de utilizar Rev Match, pero yo prefiero practicar la técnica de punta y taco porque cada vez tenemos menos oportunidades, menos productos con los que podemos hacerlo. Este carro maniobra muy bien, se siente en rieles. Definitivamente una evolución clara frente a su versión anterior. Se siente una máquina mucho más precisa cuando atraviesas curvas. Se siente muy bien conectado con el piloto. Una comunicación muy clara a través del volante, del asiento, de los pedales. Se siente lo que está haciendo el carro. Te está diciendo, todavía puedo aguantar un poco más, dame un poco más, dame un poco más. Y ese tipo de conexión es valorada, sin duda. Bueno, no me sorprende, ¿saben? Porque General Motors viene haciendo un gran trabajo desarrollando vehículos deportivos en general. Lo vimos con el Chevrolet Corvette, el C8, en todas sus versiones, el Stingray, el Z06, todos esos carros hacen un excelente trabajo. Trabajas en equipo y lo mismo siento con el control de tracción. No es un control de tracción que te interrumpe, es un control de tracción que trabaja contigo para poder exigirle al máximo al vehículo. Y eso se aprecia. En conclusión, si estás en el mercado por un sedán deportivo por $100,000, un carro que te va a dar no solo muy buena imagen por fuera, por dentro un ambiente no solo sofisticado, elegante y hasta futurista, capacidad para llevar a los niños día a día sin problemas, es un carro relativamente cómodo para uso diario, para salir en las noches con tu novio, con tu novia, con tu esposa, tu esposo. Este es un vehículo que se adapta muy bien a cualquiera que sea tu rutina. Pero eso sí, creo que una de las condiciones más importantes para tener este carro es que te guste manejar y te guste manejar en serio. Este es un carro que si lo llevas a la pista va a cumplir no solo con tus expectativas, te va a quedar un poco grande y tiene la tecnología suficiente para poder darte la suficiente información para hacerte un mejor piloto. Y para mí eso tiene un gran valor. Y también el respaldo de una fábrica como General Motors para el desarrollo de los componentes y tecnología dinámica con ese propósito, yo creo que el valor está. Y quizás el factor más importante, esta combinación. Motor de 8 cilindros, supercargado, tracción posterior, transmisión manual, es algo que lamentablemente muy pronto no lo veamos más. Así que ahí lo tuvieron al Cadillac CT5V Blackwing 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $99,000. Como lo probamos hoy, $124,000 entre sus competidores directos. Realmente no tiene competidores directos, pero algunos que consideraría: el Audi RS7, Mercedes AMG GT63S, BMW M5 y al Porsche Panamera Turbo S. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo. Si quieres colaborar, pero no tienes con qué, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. También inspiradas en el emblema de Cadillac. Túneles funcionales. Concha de su loco. He cogido la cámara a 2 centímetros del piso. Ninja. La que sí perdió fue mi protector, murió. Pero cumplió la función de salvar el teléfono. Ay, man. Always an adventure, como dicen los gringos.